Ahí está. Bueno, en la primer clase, que es la clase de psicología. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿Esto sería más o menos lo que va a tocar en el parcial? Claro, estos serían los temas que van a estar Ah, incluidos dentro del primer parcial, ¿sí? Yo los dividí por clase como para que ustedes tengan un orden de más o menos qué es lo que se va a ir viendo en cada clase, ¿sí? Y qué es lo que por ahí nosotros vamos a apuntar a la hora de tomar el parcial. Por ejemplo, en la clase de psicología y ciencia, en primer lugar, por supuesto, ¿qué es la psicología? Esa definición que nosotros les acercamos, ¿sí? Y que tiene que ver no solamente con el estudio de los comportamientos, sino que también tiene que ver con el estudio de los procesos cognitivos, ¿sí? Que después nosotros los vamos a ir dividiendo y vamos a empezar a estudiar memoria, aprendizaje, atención. Bueno, son todos esos procesos cognitivos de los cuales se encarga de estudiar la psicología, ¿sí? Al igual que la conducta, tanto la conducta manifiesta como la oculta. Y también les acercamos una definición de ciencia, qué es la ciencia, cómo se construye una teoría científica, ¿sí? Y a dónde nos lleva la investigación científica, ¿sí? ¿Qué nos aportan los estudios científicos, ¿sí? Y en una diapositiva recuerdo que les habíamos dejado cómo se construían las hipótesis, que las hipótesis se ponen a prueba, que si pasan todas las pruebas, digámoslo así, esa hipótesis pasa a ser momentáneamente o provisionalmente una teoría científica, ¿sí? La construcción de teorías científicas no se realiza de cualquier manera, sino que hay un orden sistemático, ¿sí? Por el cual se lleva a cabo una construcción de conocimiento científico. Y después, no solamente, bueno, el método científico, que es ese método de construcción de teorías, con sus características, sino también los métodos que fuimos viendo, tanto el método observacional como los 3 métodos de la psicología. El método descriptivo, el de correlación y el de experimentación. Yo acá en este fichado de temas no hice ninguna aclaración de ninguno de los temas, porque ustedes van directamente al Power de esa clase y van a poder resolverlo tranquilamente, ¿sí? Ustedes van ahí, gracias amor, van ahí a los Power, al material que nosotros les acercamos, y está todo esto, ¿sí? Pero me pareció importante, a modo de ordenamiento, ¿no? Dejarles como los temas separadamente. Y después un poco yo les hice un poco la interrogación con estos signos amarillos de esto que ponemos al final de esta clase, que es, bueno, natura versus nurtura. Se puede decir que es versus, se puede decir que es una cuestión que se da de la mano, ¿sí? Natura puede ser vía nurtura. Bueno, esto está resuelto de alguna manera en el Power. Por eso los dejo como pensando en esto, como para que también lo tengan en cuenta a la hora de estudiar para el parcial, ¿sí? Después, pasando a la clase de comunicación, ¿se acuerdan que la segunda clase era comunicación y entrevista? Yo las dividí a modo de poner los temas de cada clase, ¿sí? ¿Tenemos un alfajor? No, mi amor, ahora vamos a buscar. Entonces, acuérdense que comunicación y entrevista... Bueno, silencio. Que comunicación y entrevista van juntas, ¿sí? Tomá, elegiste un medio. Entonces, de la clase de comunicación, ¿sí? Saquen en blanco bueno, esto que ponemos... Muy bien. Que ponemos en cuestionamiento la relación profesional-paciente,
donde damos una definición de comunicación, y ahí yo les agregué con signitos amarillos, ¿sí? de exclamación, las cuestiones, o sea, los temas que no nos podemos olvidar y que no pueden quedar por fuera, ¿no? Tanto los objetivos de la comunicación, los componentes que nosotros fuimos viendo del esquema de comunicación, ¿se acuerdan? Emisor, fuente, receptor, código, mensaje, todos esos componentes de alguna manera van a estar dentro del parcial, ¿sí? Con algunas preguntas, siempre, ¿no? Dirigiéndonos a que ustedes hayan entendido, bueno, la función de cada componente, por ejemplo, ¿sí? Y después que yo los separé, la retroalimentación, que es un componente del esquema de comunicación, pero no se olviden la importancia de la retroalimentación, que es esencial a la hora de comunicarnos, ¿sí? Si no hay retroalimentación, no hay comunicación. Esto está también como muy explícito en las diapositivas. Bueno, después los tipos de comunicación, ahí está mal tipeado, pero los tipos de comunicación, verbal y no verbal. El significado, que nosotros le damos mucha importancia también a qué es el significado, a dónde encontramos el significado, dónde está puesto el significado, en el mensaje, en el emisor, en el receptor. Bueno, este tipo de preguntas es son las que nosotros nos proponemos que ustedes se hagan, ¿sí? Que ustedes entiendan más o menos, bueno, ¿por qué les estamos dando un esquema de comunicación? Porque la comunicación va a ser el centro de gravedad en donde va a gravitar, digamos, todo lo que es la consulta de ustedes. ¿Se entiende? Ustedes van a estar en pleno contacto con ese paciente, y la manera que ustedes tengan de comunicarse y cómo vayan observando cómo se da este circuito comunicacional, a ustedes les va a dar como ¿no? ese termómetro de ver cómo se están desarrollando esta relación entre el paciente y ustedes. Y después, por supuesto, como último punto, la fidelidad y eficacia en la comunicación, que va a estar íntimamente relacionado con los ruidos y las barreras, ¿sí? Que nosotros, les acercamos para que ustedes vean que no toda comunicación es efectiva, no toda comunicación llega a su punto, ¿no? A cumplir ese objetivo comunicacional, porque puede haber ciertas interferencias, ruidos, barreras. Ustedes van a poder determinar cuál es cuál, ¿sí? Cuándo es un ruido, cuándo es una barrera. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Estoy como hablando muy rápido, me parece, pero es con la intención de que no se nos termine el tiempo y que queden ahí cortados a la mitad, ¿sí? Sigo hacia adelante. Bueno, como les decía, la clase de comunicación entrevista, en esta oportunidad, entrevista, vean bien la definición, acuérdense que la entrevista es un instrumento para recabar información, y es el instrumento que ustedes van a utilizar desde el día 1 en que estén en contacto con el paciente, ¿sí? Los objetivos de la comunicación, de las características. Gracias, mi vida. ¿Te gusta, mamá? Sí, es de miel. ¿De miel? De miel. Las características, y ojo a los efectos positivos y negativos, ¿sí? Que también está bueno que se paren a pensar en que la entrevista, y que ustedes estén ahí como entrevistadores, va a otorgarle efectos positivos y negativos a ese vínculo en sí, ¿sí? Bueno, después las 3 artes del entrevistador, que es un poco como para que tengan en cuenta, bueno, a dónde... No me gusta. Bueno, mi amor, déjalo acá. A dónde vamos a apuntar, ¿sí? Cuando, bueno, ahí están también yo no lo puse acá, pero están los tipos de chocolate, los tipos de preguntas, ¿sí? Y después conceptos importantes que yo les... bueno, estoy dando la clase, ¿podés hacer un poquito de silencio? Conceptos como empatía, encuadre y alianza terapéutica, que son conceptos clave,
clave que van a estar pivoteando a lo largo de toda la cursada, porque van a ser, son elementos, ¿sí? Elementos que nos sirven a los fines de la comunicación, y que nos sirven también a los fines de poner un orden, ¿sí? y de efectuar cierto ordenamiento dentro de esa relación profesional-paciente, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del encuadre, el encuadre donde va a estar dado por varias pautas y varias reglas que ustedes van a tener que establecer con ese paciente y establecerle a ese paciente, ¿sí? Como para que la relación profesional-paciente esté enmarcada en un cierto, ¿no? En un cierto contexto, ¿sí? Que no se dé de cualquier manera, porque ustedes no son amigos, son justamente los profesionales que van a guiar en cierta etapa del proceso de vida de esa persona, ¿sí? Y de esa familia, en el caso de ustedes, ¿sí? Porque seguramente van a estar ahí en contacto con la familia en general. Y después la transferencia y contratransferencia, ojo con esto, tengan en cuenta que está presente en toda relación social, ¿sí? Nosotros cuando nos ponemos en contacto con un otro, siempre nos surgen sentimientos contratransferenciales, con los cuales ahí vamos a tener que estar muy atentos, porque, por ejemplo, como yo les decía ayer a los otros chicos, hay sentimientos, por ejemplo, que son obstáculos para una relación sana entre el profesional y el paciente. Por ejemplo, si a mí un paciente me genera sentimientos de rechazo, ¿cómo voy a actuar yo y cómo voy a trabajar con ese paciente frente a los sentimientos que a mí me genera? ¿Sí? Cada vez que llegue el paciente voy a decir, ay, no lo quiero atender más. Y son situaciones que pueden suceder. Y ustedes tienen que estar atentos para poder trabajar con eso, ¿sí? Con esos sentimientos, o para ser conscientes de que es necesario, en algunos casos, derivar a ese paciente para que otro profesional se haga cargo de ese tratamiento. ¿Se entiende un poco a dónde apunto? ¿Necesito alguna palabra de reconocimiento? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, cuando pasamos a la clase de maduración y desarrollo, en esta clase van a estar, por supuesto, las definiciones, tanto de maduración como de desarrollo, y esta cuestión importante de los determinantes del desarrollo. Bueno, para que se dé un desarrollo pleno y un desarrollo sano de un individuo, no solamente van a entrar en circulación la genética, sino que también va a estar muy presente el ambiente, ¿sí? Que ese ambiente, si va a estar enriquecido, si va a estar cargado de estímulos para ese individuo, no se va a dar de la misma manera el desarrollo. Sí, mi amor, sí. Que si se da, bueno, déjame terminar de hablar. Si se da un ambiente pobre en estímulos, si se da un ambiente en que no sea rico. Rica, mamá. Bueno, mi amor, pero estoy con esta. Te agradezco un montón. Profe, ¿puede ser que esos determinantes sean de la maduración y no del desarrollo, los de genética y ambiente? Tengo, por ejemplo, lo de la maduración cerebral, después en cuanto al ambiente, el ambiente prenatal, todo eso lo tengo que sale de maduración, pero no sé si por ahí es lo mismo. No, en realidad son determinantes del desarrollo. Ah, bueno, así lo corrijo. Sí, mi amor. Son determinantes del desarrollo, sí. Que igualmente, a ver, recordemos que van a estar, a ver, los dos implicados siendo como muy un conjunto, ¿sí? Tanto la maduración como el desarrollo se dan de la mano y tienen cada uno características propias, ¿sí?
Después, bueno, conceptos como la epigenética, programación fetal, experiencia temprana y apego, ¿sí? Son todos conceptos que ya estuvimos viendo, estuvimos trabajando, ¿sí? en clase por ahí. Si ustedes tienen alguna duda respecto a esto, también sigue estando abierto el mail, como para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Después, el concepto de periodo crítico, ¿sí? Ese periodo en el cual, bueno, si se da alguna falla, alguna dificultad en el desarrollo, es un periodo en el que uno puede suplir o suplantar esa falla en ese tiempo, ¿sí? No sé, mi amor, ahora vemos. Y después no se olviden de las etapas del desarrollo cognitivo, ¿sí? Que son las etapas de Piaget. La etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. Ahí tener mínimamente un criterio acerca de cuáles son las características de cada etapa, ¿sí? No se olviden que es básicamente eso. Bien, después si pasamos a la clase de personalidad, que es una clase muy importante, yo un poco les mencionaba esta diferenciación entre los tres tipos de definición que nosotros damos, como es la definición general, en donde hacemos una división entre temperamento y carácter, solamente con el fin de poder estudiarlos, ¿sí? No es que se van a dar separadamente, sino que nosotros los separamos para que sea una cuestión más fácil para estudiar. Bueno, mi amor, cerrá la puerta, cerrá la puerta que hace frío. Cerrá la puerta que hace frío. Después la definición según Million, en donde nos da esta definición de continuidad entre normalidad y patología. ¿Se acuerdan que podemos decir que están ubicados en los dos polos? En un polo están las personalidades normales. Bueno, busca un carboncito, dale. En un polo está la normalidad y en el otro polo está la patología, ¿sí? Si bien tienen características propias, ¿sí? La patología sería la exacerbación de algunas características que ya presentan las personalidades normales, ¿sí? Por ejemplo, si en una personalidad normal hay una posibilidad de adaptación a situaciones nuevas, bueno, en la personalidad patológica no se presenta esa facilidad de adaptación, ¿sí? Hay como una dificultad en esa adaptación, hay una personalidad mucho más rígida, ¿sí? Como hay un continuo entre normalidad y patología. Está guardada porque se rompe, hijo. Déjala ahí que se rompe. Bien, después pasamos a conceptos como inconsciente, asociación libre, las instancias. Recuerden estas instancias del ello, el yo, el super yo, que son instancias determinadas por Freud, ¿sí? Como para explicarnos un poco cómo está construida la personalidad, ¿sí? Acuérdense que primero es el ello en toda su expresión, ¿sí? Hay impulsos, solamente impulsos desordenados, ¿sí? Y después se empieza a constituir por la intervención de un otro y a través de un tiempo, ¿sí? de maduración determinado, se empieza a construir la instancia yoica, ¿sí? Por supuesto que después, avanzado el tiempo, también se empieza a separar la instancia superyoica. Espera, hijo, espera un minuto. Bueno, estoy con otra. ¿Sí? No se olviden, ay, volví para atrás. No se olviden de las etapas psicosexuales, ¿sí? Las etapas que ya vimos, cada una con sus características. Los complejos de Edipo y castración, y ojo, que yo volví a colocarles signos de admiración, ojo con los mecanismos de defensa, ¿sí? Tengan presente quién los pone en funcionamiento a estos mecanismos de defensa, cuáles son
y qué características tienen, ¿sí? Porque sobre los mecanismos de defensa solemos preguntar, ¿sí? En la instancia de parcial. Así que esta es una de las clases por ahí con más contenido, ¿no? Como más rica en contenidos, pero por ahí no tienen más que esto, ¿sí? Más tienen que aprenderse, digamos, o ir analizando todos estos conceptos que yo les fui marcando. Profe, ¿el trastorno de personalidad no va? Lo de trastorno de personalidad sí, no lo agregué porque entraría, digamos, en la teoría que nos va a explicar Million. Entonces, dentro de lo que es la definición según Million, normalidad y patología, ahí se agregarían, por ahí lo podríamos sumar, en los conceptos de trastorno de la personalidad, ¿sí? Que son trabajados por él también, nosotros lo tomamos de lo que él trabaja. ¿Sí? Bueno, bien, después de la clase de aprendizaje, que la considero como la clase más corta por ahí, ¿no? Una clase que tiene así pequeños temas específicos, como son, bueno, la definición de aprendizaje, en donde hacemos una caracterización de experiencia y de adaptabilidad. Sí. Después, la diferencia entre maduración y experiencia, y los 3 tipos de aprendizaje, ¿sí? El condicionamiento clásico, en donde ahí tenemos diversos conceptos para ir pensando, como son el estímulo incondicionado, el estímulo neutro y el estímulo condicionado. Que todo esto se va, digamos, desarrollando de alguna manera con el ejemplo del experimento de Pavlov. Bueno, mi amor, aguardame un segundito. Con el experimento de Pavlov. ¿Dónde te la dimos, hijo? Ahí te la pongo, Bien, continuemos. No se olviden de este condicionamiento. Acuérdense que nosotros lo tomamos como, para explicarles que todos nosotros aprendemos de alguna manera bajo estas maneras, ¿sí? Asociando estímulos, por ejemplo, en el caso del condicionamiento clásico, y dentro del condicionamiento operante, bueno, un poco utilizando ciertos reforzadores para estimular ciertas conductas, ciertos comportamientos, o de alguna manera para extinguir esas conductas, ¿sí? Después, por supuesto, el aprendizaje basado en observación de Bandura, que queda sin muchas diapositivas, pero también lo tomamos como importante, ¿sí? Ya, espera, hijo. Uy, te puse al revés. Bien, hasta ahí vamos bien. Una pregunta. Sí. ¿El parcial es múltiple choice? El parcial es múltiple choice. Generalmente son solamente preguntas para elegir, ¿sí? Por supuesto que si es múltiple choice es para elegir opciones. También puede haber algún verdadero o falso, ¿sí? Pero no es más que eso, no hay preguntas no hay preguntas a relacionar, bien digo, ni tampoco para desarrollar, ¿sí? Ah, bueno. Y después de la clase de memoria, recuerden la definición. Sí, está abierta, hijo. Arrímamela, porque hace frío. De la clase de memoria tomamos la definición, tomamos las 3 diferentes fases de la memoria, ¿sí? Codificación, almacenamiento y evocación. No se olviden del concepto de atención. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, dale. Bueno, el concepto de recuperación y estas características de por qué se puede dar el olvido, ¿no? Por falla en la codificación, por deterioro del almacenamiento o por fracaso en la recuperación.
No se olviden los 3 tipos de memoria, ¿sí? Denle una vuelta a eso, de memoria sensorial, tanto icónica como ecoica, memoria a largo plazo, tanto explícita como implícita, y memoria a corto plazo. ¿Sí? Todo esto es a modo de recordatorio de volver a ver todos los temas que vimos, ¿sí? No es, puede haber algo más, ¿sí? Dentro de las diapositivas, pero básicamente, si ustedes pudieron pesquisar estos temas, lo demás lo van a poder resolver tranquilamente, ¿sí? Y después un poco vemos el tratamiento cognitivo-conductual en pacientes, ¿sí? Donde hay distorsiones cognitivas. ¿La parrilla de papá? Bueno, mi amor, fíjate, ahí voy yo. Donde hay que tener en cuenta a dónde está apuntada, ¿no?, la reestructuración cognitiva, a ver qué cogniciones, qué pensamientos tiene ese paciente, porque de la manera en que nosotros pensamos y de la manera en que nosotros nos pensamos es la forma en que nos sentimos, ¿sí? Entonces un poco, darles como ese pantallazo de cómo uno trabaja, ¿sí? Y de cómo ustedes también pueden retomar estas cuestiones con sus pacientes, ¿no? Cómo pueden ver cómo piensa ese paciente, ¿sí? Para ver si también ustedes tienen que contar con el aporte de otros profesionales. La parrilla, mamá. Hay carbón Bien. en la parrilla. Hay carbón en la parrilla, sí, fíjate. La clase de motivación, que es la última clase que va a entrar dentro del parcial, a ver, también es un concepto, no porque es muy pesada, es porque es un concepto hipotético la motivación, que eso es algo que a mí, nada, me causa mucha gracia porque siempre pongo este ejemplo. Digo, la motivación no es que la vemos caminando por la calle, ¿sí? Sino que la inferimos, por eso es un concepto hipotético, la inferimos a través de la conducta, ¿sí? Cuando nosotros observamos la conducta, ahí podemos inferir que es una conducta motivada, ¿sí? Cuando está dirigida hacia algún objetivo, hacia alguna meta, ¿sí? Por eso decimos que es un concepto hipotético. Bueno, la definición de motivación, los componentes que vemos, tanto la activación como la dirección, las funciones de la motivación, esta diferencia entre necesidad e incentivo, ¿sí? La necesidad como una motivación más interna del individuo, y el incentivo es algo, es esa conducta que reforzaría desde afuera. Por ejemplo, el incentivo que yo tengo para trabajar es poder tener una remuneración económica para darle de comer a mi familia, por ejemplo, ¿no? Es un incentivo externo. Los tipos primarios y secundarios, las características, ojo con las características, ahí me olvidé de ponerles signitos de admiración. Y lo que vamos a ver específicamente es la pirámide de Maslow, con esta jerarquía de necesidades, y los conceptos de conflicto y frustración. Yo le pongo signitos al concepto de frustración, porque es un concepto muy psicológico y que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, ¿sí? Dependiendo de ese nivel de tolerancia a la frustración, eso también nos va a indicar cómo también nos sentimos, cómo se sienten nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros podemos observar a través de la entrevista y de los dichos del paciente, bueno, ¿qué relación está teniendo ese paciente con la frustración, ¿sí? Con las cosas que no puede lograr, que no salen como se había planeado, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes, insisto, tengan esa visión abarcativa o abarcadora o integral del paciente y que puedan contar con ese trabajo interdisciplinario y decir, bueno, ¿qué necesita? ¿Qué más necesita este paciente? ¿Cómo lo puedo ayudar con la resolución de este conflicto, de esta situación problemática? ¡Wow! Que no puedo, digamos, no lo puedo abordar yo,
porque yo abordo la parte obstétrica, ¿sí? Pero que puedo generar como un contacto con otros profesionales para que eventualmente las asistan a esta paciente. ¿Se entiende un poco? Queda un poco así. Intenté como ordenar un poquito toda la temática que fuimos viendo. Tranqui, porque no va a ser nada del otro mundo, el parcial con 40 minutos les va a alcanzar y les va a sobrar, ¿sí? Así que nos veríamos recién en 15 días con la clase de emoción, ¿sí? Profe, entonces para el parcial no hay que entrar también a la clase, o sea, es solo el parcial sin cámara, solo lo hacemos nosotros. Exactamente, exactamente. Solo entran al link que va a estar en la solapa del parcial, y ahí creo que dice intento o realizar intento, y después finalizar y entregar, o una cosa así dice. Pero a ustedes les corre el tiempo, y cuando termina el tiempo, bueno, antes de que termine el tiempo tienen que cliquear para entregar, ¿sí? Pero no se preocupen que con 40 minutos les alcanza. Una Sí, pregunta. sí. Hay una chica en el grupo pregunta cuándo vas a subir la clase esta grabada. Y hoy, en el transcurso del día, Bueno, en el gracias. transcurso del día la subo, porque así hoy fuimos poquitos los conectados. Supongo que hay otras superposiciones en este horario, ¿sí? Que no se han podido conectar, así que quédense tranquilos que la clase va a estar grabada, ¿sí? Bueno, Profesor, éxitos. la fecha del parcial es el 10, como La fe- decían. Claro, la fecha del parcial es el martes que viene a las 12 del mediodía para todas las comisiones.